Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por su asistencia. Yo, en primer lugar, dar las gracias a Elena por la invitación a formar parte de esta mesa redonda sobre procesamiento del lenguaje natural. Tengo que confesar que es una de las líneas de investigación que uno, en fin, ha seguido ya durante unos años. También quiero dar las gracias a mis compañeros por todas las intervenciones que ilustran el gran campo que supone el procesamiento del lenguaje natural. Todas las intervenciones que he podido escuchar han desarrollado aspectos muy concretos que además abordan diferentes facetas del campo tan amplio que supone el procesamiento del lenguaje natural y que además ponen de manifiesto una cuestión que subrayaba mi compañera Ana García Serrano y que yo también soy un firme creyente, es decir, en esa línea de armar equipos de investigación interdisciplinares. Miren, el procesamiento del lenguaje natural es un buen ejemplo y es un ejemplo paradigmático de esa aspiración hacia la interdisciplinaridad, porque es impensable realizar cualquier aplicación, cualquier desarrollo en procesamiento del lenguaje natural sin contar con la colaboración de ingenieros informáticos, ingenieros del conocimiento, lingüistas, gente experta en ediciones digitales, psicólogos, etcétera, etcétera. En esta charla intentaré al menos demostrárselo. Yo, en esta charla, Elena me pidió que no hablara de datos enlazados, que no hablara de RDF, que no hablara de XML, puesto que no hablara de recursos lingüísticos, que no hablara, pues eso, de correctores ortográficos, como ha hecho en su brillante exposición Concha Polo. En fin, sabía que las charlas precedentes iban a hablar de todas estas cosas y me pidió que hablara de algo que también, como decía Concha, en mi caso me pasa lo mismo, es decir, que supuso una de las primeras aplicaciones que nosotros desarrollamos en el grupo de investigación que he dirigido en los últimos 10 años. Nosotros estamos desarrollando un laboratorio virtual para el procesamiento del lenguaje natural. Y todas las aplicaciones que hemos desarrollado verán que arrancan de algo que es la génesis de todas ellas. Todas ingieren o están inspiradas en una base de conocimiento. Vamos a ver, ¿y qué es una base de conocimiento? Fíjense, a las 6 de la tarde que me digan qué es una base de conocimiento. Bueno, me lo van a entender. Yo les voy a plantear 3 preguntas muy sencillas. Ustedes han oído hablar, es decir, si es posible que las máquinas razonen. Estoy seguro que Rafael les habrá hablado de técnicas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Yo les voy a plantear una cuestión que nosotros nos planteamos ya hace unos años. Si queremos desarrollar recursos lingüísticos, queremos que la máquina recupere información, tenga a su disposición una base de conocimiento que le permita saber, oiga, quién es Obama, por ejemplo. Es decir, que recupere información sobre entidades, sobre guiones. Es decir, nosotros, en primer lugar, desarrollamos una base de conocimiento y nos llegamos a preguntar 3 cosas, que yo es las que muy brevemente, se lo prometo, porque sé que es una hora ya avanzada, quiero darles una respuesta. 1. Si creamos una base de conocimiento, primera pregunta, ¿qué tipología de conocimientos? ¿O qué tipo de conocimientos deberé representar? ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué tipo de conocimientos tenemos representados en la mente y deberemos simular en una máquina? 2. ¿Qué unidades conceptuales, o qué unidades, perdón, voy a utilizar para describir ese conocimiento? Y 3. ¿Qué lenguaje voy a utilizar para representar ese conocimiento? Y 4. A partir de ese conocimiento, ¿cómo la máquina puede inferir información nueva? ¿De acuerdo? Son esas 4 preguntas. A partir de esas 4 preguntas, o a partir de esta base de conocimiento, nosotros ya empezamos a desarrollar, que es el trabajo más reciente, aplicaciones que no tendrían y no tienen ningún sentido si uno no mira a esta base de conocimiento. Bien, dicho esto, empezamos. De ahí que yo les voy a hablar, y en los cursos de lingüística, fíjense, una de las cuestiones que a mí me interesa especialmente subrayar cuando se habla de que las humanidades están en claro retroceso, yo creo que no. Yo sinceramente creo que los lingüistas deben participar en proyectos de investigación muy competitivos. De hecho, algunas de las aplicaciones de esta base de conocimiento, les hablaré de enfermedades neurodegenerativas que nosotros hemos trabajado en alguno de los proyectos. Aunque sé que se escapa del propósito de este curso, pero quiero que por lo menos tengan información reciente sobre algunos proyectos de investigación realmente pujantes. Bien, hablaré de ingeniería del conocimiento, inteligencia artificial muy breve y, en definitiva, de algunas de las aplicaciones que hemos desarrollado. En ingeniería del conocimiento lo que quiero, insisto, vuelvo a plantearles las 3 preguntas. ¿Qué tipología de conocimiento debemos representar en la máquina? ¿Cómo lo representamos? Es decir, ¿qué unidades? Y 3, ¿qué tipo de lenguaje? ¿De acuerdo? Y
por inteligencia artificial, les mostraré cómo el agente inteligente que tenemos, el razonador, así se llama, es decir, cómo infiere información a partir de esta base de conocimiento. ¿Les quedan claro, no?, estas preguntas? Bien, luego, finalmente, la aplicación que estamos desarrollando, que es Artemis, ¿de acuerdo?, sería impensable sin entender esta base de conocimiento. En fin, yo, fíjense, cuando me preguntan desafíos de la investigación del siglo XXI, hay muchos, pero hay uno que me parece especialmente relevante. Es la interacción hombre-máquina, lo que se denomina el cognitive computing. Y aquí, fíjense, les han dado muchísimas manifestaciones de esta interacción mis compañeros de diversas formas. Han hablado de web semántica, datos enlazados, RDF, XML, correctores estilísticos, etcétera, etcétera. Bien, yo les voy a mostrar otra. Fíjense, a mí una de las cosas que me preocupan, y preocupan la ciencia, es que ante un texto, claro, cualquier agente o buscador lo que entiende es eso, nada. Es decir, con lo cual, lógicamente, se queja y no entiende el texto. Entonces, dicho de otra forma, cuando nosotros hacemos una consulta o tecleamos un texto, el agente inteligente o el buscador, o como lo quieren denominar, lógicamente lo que necesita es un sistema de representación semántica, un sistema que nos permita o que permita al razonador comprender ese texto. ¿De acuerdo? Es decir, lo que necesitamos, mientras que hay muchos analizadores sintácticos, muchos más morfológicos, hay muy pocos analizadores o procesadores semánticos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues es una de las cuestiones más complicadas, como le veremos. Es decir, nosotros lo que empezamos a trabajar es precisamente en desarrollar una base de conocimiento, ahora les diré qué es una base de conocimiento, y a partir de esta base de conocimiento, que es el trabajo que realizamos en los últimos, pues desde el 2005, hemos podido desarrollar otra serie de aplicaciones, como es el analizador semántico, Artemis, y otros que ahora les presentaré. Pero, mire, a mí me dicen, oiga, pero esto del procesamiento del lenguaje natural, cuando ustedes intentan etiquetar semánticamente un texto, o la máquina no entiende un texto, ¿pero por qué es tan difícil? Miren esas frases que precisamente no es... Las he puesto en inglés porque la fuente original está en inglés. Y como ven, no es precisamente un vocabulario, en fin, ni elitista, ni prosaico, son frases del lenguaje cotidiano. Vamos a fijarnos en el segundo par. María vio el perro en el escaparate y lo quiso. María vio el perro en el escaparate y presionó su nariz contra él, o contra ello. Evidentemente, en un caso, el it se refiere al perro, en el otro caso se refiere al cristal del escaparate. Pero fíjense, la policía arrestó a los manifestantes porque ellos temían la violencia, la policía arrestó a los manifestantes porque ellos defendían la violencia. Oiga, ellos, en un caso y en otro, ¿se refieren? ¿Tienen el mismo antecedente? No. Es decir, ustedes infieren ese conocimiento, tienen la capacidad para discernir. Bien, para la máquina esto es un gran problema, créanme, es el tema de la resolución de la anáfora. Se ha trabajado mucho y se han desarrollado y hay cosas que predicen hasta cierto punto, pero no a un 100%, ¿de acuerdo? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué tipo de metodología? Miren, hay dos tipos trabajando con procesamiento del lenguaje natural. Hay dos corrientes. Una, el enfoque simbólico, que bueno, se llevó durante mucho tiempo, allá en los años 90, es decir, donde se implementaban teorías lingüísticas. Y aquí, claro, viene la gran crítica de muchos, gente que trabaja en procesamiento del lenguaje natural, en la línea más dura. Oiga, mire, es que las teorías lingüísticas son arduo, complicados, excesivamente difíciles de implementar, porque, claro, se pierden en disquisiciones teóricas. Y es cierto, hasta cierto punto. Por otra parte, el enfoque estadístico, que es el que ahora más en boga está, dice, mire, no es necesario ni siquiera compilar gramáticas porque a través de algoritmos yo puedo inferir el comportamiento gramatical de una expresión. Les voy a dar un ejemplo. Es decir, ¿cómo sé que la se dice la mesa y no lo mesa? Pues resulta que el algoritmo que yo he desarrollado, en el 98,5% de los casos, consultando millones y millones de corpus, me aparece la mesa y no lo mesa. Ergo, el artículo correcto es la. Problema. Mire, yo creo, como decía Aristóteles, que el punto medio, la virtud está en el punto medio de las cosas, ni unos ni otros. El problema es que aplicando técnicas estadísticas o estocásticas, como se denominan, única, exclusivamente, no logramos lógicamente no vamos a lograr un conocimiento tan depurado, un conocimiento tan exhaustivo como podemos lograr si aplicamos un enfoque simbólico. Entonces, ¿por qué no combinar lo mejor de los dos? De hecho, nosotros es lo que hicimos, ¿de acuerdo?
Entonces, nosotros empezamos a trabajar que, a propósito, pueden conectarse, pueden descargarse las aplicaciones, pueden trabajar con ellas y están ya visibles. Nosotros aquí tienen las aplicaciones que hemos empezado a desarrollar. Un navegador que lo está visible en español, en inglés, pronto la estará en español, a diferencia de otras ontologías, de otros recursos lingüísticos. Aquí incluso, y lo verán, se habla de construcciones gramaticales, y esto tiene gran valor porque no hay ningún recurso que hable de construcciones gramaticales, por ejemplo, todas las frases transitivas o ditransitivas o resultativas. Pero fíjense, quizá el recurso que más les interesa es Dexter. Dexter es un extractor terminológico. Hay muchos extractores terminológicos, a propósito, muchos de pago, este es gratuito, ¿de acuerdo? Este tiene una fiabilidad, no voy a entrar en el tema de evaluación, pero una fiabilidad mayor que algunos de los competidores, ¿de acuerdo? Les interesa especialmente porque les va a permitir compilar y generar ontologías de forma automática en dominios discursivos concretos, ¿de acuerdo? Ahora, y luego finalmente estamos trabajando en Artemis, que es lo que nos va a permitir etiquetar semánticamente un texto, ¿de acuerdo? Bien, todo eso lo tienen. Aquí tienen la interfaz de la primera aplicación. Fíjense, aquí tienen la ruta conceptual. Esto es una ontología donde no solo les da la palabra, sino toda la ruta conceptual, todos los conceptos de los que cuelga esa palabra. En Dexter es lo mismo, es decir, ustedes pueden extraer automáticamente todos los términos de un lenguaje específico, ¿de acuerdo? Del lenguaje del dominio que quieran, pueden cargar, creo que todos los textos que quieran y pueden ir compilando y recuperando automáticamente cada uno de los términos. Y lo más interesante es que pueden ir creando ontologías especializadas, lo que se denomina ontology learning. Lo comentaba Ana García Serrano y lo decía, y no puedo estar más de acuerdo. La construcción de una ontología es algo complejo. Lógicamente, si lo podemos automatizar, simplificaremos el proceso y reduciremos tiempo. Y a eso es a lo que aspiramos. Es decir, con este sistema nosotros estamos creando esas ontologías especializadas de forma, bueno, semi-automática. Pero, recuerden, lo que a mí me interesa es que cuando entra un texto, yo lo analice, etiquete semánticamente y la máquina entienda ese texto. Entonces, ¿en qué estamos trabajando? Nosotros creamos las ontologías de forma semiautomática, trabajamos con lenguajes controlados, ¿de acuerdo?, en inglés y en español, y elaboramos las gramáticas y etiquetamos semánticamente un corpus. Eso es lo que hace la herramienta Artemis. Esto sería impensable si no tuviéramos esa primera aplicación que desarrollamos hace ya unos años, esa base de conocimiento que es la que quiero compartir con todos ustedes, ¿de acuerdo? Y a la que me voy a referir dentro de poco. ¿Qué nos permite y en qué estamos trabajando ahora? Estamos trabajando en el desarrollo de estas gramáticas, el etiquetado semántico de textos, y lo que nos permite es desarrollar recursos que a ustedes en dominios especializados les permite hacer resúmenes automáticos, búsquedas semánticas más precisas y, por ejemplo, identificar el tema de un texto. Y esto es una cuestión que si quieren les hablaré muy al final, cuando vean el desarrollo de la ontología y de la base de conocimiento, estamos aplicando la base de conocimiento, hemos tenido un proyecto para enfermedades neurodegenerativas, una en particular, Alzheimer, ¿de acuerdo? Una de las manifestaciones del Alzheimer, como saben ustedes, es la pérdida de memoria. Ahora hablaré de memoria y, en particular, de la anomia. Si pudiéramos desarrollar sistemas de recuperación de esa memoria, hombre, podríamos facilitar la vida del paciente en un grado máximo. Bien, estas aplicaciones, insisto, carecen de sentido si no, o están inspiradas y basadas en una base de conocimiento. Y vuelvo a plantearles las preguntas que les planteaba al principio. Oiga, ¿qué es una base de conocimiento? ¿Qué tipos de conocimiento tenemos almacenados? ¿Cómo los almacenamos? ¿Y qué lenguaje utilizan ustedes? Y 4, a partir de esa base de conocimiento, ¿cómo la máquina infiere información? ¿De acuerdo? ¿Les queda claro? Bien. Aquí tienen, nosotros empezamos a trabajar ya hace unos años en una base de conocimiento multipropósito, multifuncional, multilingüe, la utilizamos en su tiempo en una aplicación de traducción automática, les estoy hablando ya de hace unos años, ¿de acuerdo? Y, a diferencia de otras aplicaciones, había una parte lingüística muy destacada. Acuérdense, esa combinación entre los enfoques simbólicos y estocásticos, ¿de acuerdo? Nosotros apostamos por una representación lingüística donde hay un lexicón, un morficón, un gramaticón. Y vamos al nivel conceptual, claro. Queremos crear una base de conocimiento. ¿Y qué tipo de conocimiento? Miren, aquí recurrimos a los psicólogos. Y en psicología cognitiva se habla de 3 tipos de conocimiento. Y díganme si ustedes están de acuerdo porque es el tipo de conocimiento que ustedes tienen almacenado. 1. Se habla de un tipo de conocimiento donde nosotros tenemos grandes redes jerárquicas de conceptos. Si yo les digo bicicleta, rápidamente ustedes infieren que es un vehículo, un objeto, un vehículo, un sistema de transporte, etcétera, etcétera.
¿de acuerdo? A esa red jerárquica de conceptos es lo que se denomina una ontología. Pero claro, ustedes también tienen conocimiento almacenado en esquemas, y esto fue una idea que se trabajó en inteligencia artificial allá en los años 70, se abandonó porque era costosa de implementar, y lo es, pero no por ello deja de ser válida conceptualmente. Esos esquemas, si yo les digo, oiga, ¿cómo se celebra una boda en España? Ustedes me van describiendo de forma estereotipada una serie de acciones, sí o no, es decir, es conocimiento que ustedes tienen. Pero también el conocimiento, casi por excelencia, es el conocimiento episódico. Si yo le digo, ¿qué es el Taj Mahal? ¿O qué es Madrid? ¿O quién es el presidente Obama? Ustedes me dan y facilitan esa información. Bien, estos tres tipos de información es lo que nosotros destacamos o elaboramos tres módulos, que es lo que conforma nuestra base de conocimiento, la ontología, el cognicón y el onomásticon. La ontología, perdón, se ha descabalgado el formato, es el conocimiento semántico, es el formato, es una gran red de conceptos organizados en mecanismos de subsunción en una relación ISA, ¿de acuerdo? El cognicón es conocimiento procedimental, son los guiones o esquemas. Y de esto tenemos compilados varios. Y créanme que funciona y funciona muy bien y recupera la información la máquina de forma muy curiosa. Y el conocimiento episódico. ¿Dónde hemos inferido información? De la Wikipedia, donde de forma semiautomática nos ha permitido poblar. Es decir, primera pregunta, ¿qué tipos de conocimiento vamos a implementar en esa base de conocimiento? Tres. El conocimiento semántico, conocimiento procedimental y el conocimiento episódico, que responden a tres tipos de memoria. La memoria episódica, la memoria procedimental y la memoria semántica. Oiga, no pierdan de vista el tema de la memoria en relación a lo que les acabo de comentar de las enfermedades neurodegenerativas, puesto que tiene y muchísima incidencia, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos, bueno, lo estoy presentando con trazos necesariamente muy gruesos, ¿de acuerdo? Pero sí que quiero que cuando salgan les vayan sonando estas cosas. Cuando las lean, ustedes sepan de lo que se habla y de lo que se está generando y de lo que se está investigando, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos, bueno, esto es, claro, aquí hay una cuestión muy bonita que a mí me preguntan, oiga, ya, pero es que el conocimiento, por ejemplo, de mesa, no es la misma mesa que ustedes tienen en la mesa de su cocina, no es en la misma representación que tenemos en la mesa de mi despacho o en esta mesa. Bueno, esas cosas, esto se ha trabajado en psicología y nosotros lo hemos trabajado en lo que se denomina conocimiento situado, no conocimiento situado. Créanme que es, en fin, un mundo que nosotros hemos implementado a través de estos sistemas de conocimiento. Pero no voy a entrar, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos esta base de conocimiento organizada, como ven, en estos tres módulos, el onomásticon, el cognicón y la ontología, que son los tres tipos de conocimiento. Este sería, por ejemplo, una ontología. Bien, aquí es la interfaz de FunGranKB, los recursos que utilizamos. Bien, tenemos tres tipos de conocimiento. Y, oiga, bueno, ¿y qué hacen ustedes con esos tipos de conocimiento? ¿Qué hacen con la ontología? ¿Qué hacen con el cognicón y con el onomásticon? ¿Cómo lo pueblan? Bien, trabajamos con conceptos, con unidades conceptuales. La ontología es algo que no es específico de ninguna lengua, es una representación universal. ¿De acuerdo? Bien, ya sé lo que me van a decir. Oiga, mire, pero la representación de las lenguas asiáticas no va a ser la representación conceptual lo mismo que en las lenguas europeas, efectivamente, es con esas matizaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué tipología de conceptos? Aquí nos hemos inspirado, y aquí fíjense, enlacen esto con lo que les han contado mis compañeros, esa idea de compartir estándares. Nosotros seguimos los estándares que, por otra parte, se trabajaban en aquella época. Los metaconceptos, conceptos básicos y conceptos terminales. A diferencia de otros modelos o proyectos de ingeniería ontológica, de ingeniería lingüística, que se quedan, sobre todo, en la barrera de los metaconceptos, CIC, por ejemplo, fue uno, además muy pujante. Nosotros empezamos a desarrollar conceptos de mayor granularidad semántica, pues recuerden que lo que queremos es que nuestra máquina recupere esa información y entienda el significado. Dentro de los metaconceptos, bueno, cada una de estas unidades sigue un sistema de notación, que no voy a entrar. Los metaconceptos son algo que ya parece acordado en todos los proyectos de ingeniería lingüística. Se habla de entidades, de eventos y de cualidades, ¿de acuerdo? Oiga, por otra parte, les sonará, los eventos recogerán las unidades verbales, las cualidades, los adjetivos y las entidades, los nombres, ¿de acuerdo? Y, bueno, aquí aparecen algunos proyectos que compartimos los mismos, absolutamente los mismos estándares. Aquí tienen la ontología que nosotros desarrollamos. Bien, en conceptos básicos. Claro, nosotros vamos un poquito más allá y, a diferencia de otros proyectos, bueno, vamos a intentar, sobre todo, describir con mayor granularidad cada uno de nuestra base de conocimiento. Vamos a crear otra categoría, los conceptos básicos. ¿Cómo los obtenemos? Fíjense, esto como lingüistas
como filólogos, como humanistas, me van a entender perfectamente. Si ustedes, yo les invito a que miren cualquier diccionario. Por ejemplo, el diccionario está el diccionario de Salamanca, donde al final, o el Logman Lexicon en inglés, tienen al final, dice, el vocabulario básico que hemos utilizado para compilar el resto de las unidades lexicográficas de este diccionario. Es decir, los lexicógrafos trabajan con 2.000, 2.500 palabras básicas, que son las que utilizan para definir las 40.000 restantes. ¿De acuerdo? ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros utilizamos eso, el Logman Dictionary of Contemporary English, aplicamos, bueno, un algoritmo con una metodología, está publicado, todo esto que lo llamábamos coherent, con una serie de fases, que son la conceptualización, jerarquía, remodelado y refinado. Bien, que nos permitieron identificar automáticamente esas 2.200 conceptos, ¿de acuerdo? Que nos van a permitir definir el resto de los 10.000 conceptos que llegamos a tener, ¿de acuerdo? Todo esto de forma automática. Aquí ven, por ejemplo, y ya llegamos a los conceptos terminales, que son las unidades que no logramos, es decir, las unidades que marcan el final de la cadena conceptual. Es decir, bueno, esta ontología, que está lógicamente muy poblada, tienen sistemas de búsqueda, pueden buscar por concepto, pueden buscar por palabra, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Esto ya es el interior, que a propósito, insisto, pueden consultarlo. Pero una vez que tenemos el tipo de conocimiento, las unidades conceptuales, bueno, ¿y cómo representamos ese conocimiento? Nosotros desarrollamos un sistema de etiquetado semántico que denominamos Corel, insisto, lo voy a dejar aquí, no voy a entrar en consideraciones técnicas, pero simplemente les voy a dar un ejemplo para que ustedes, bueno, una serie de tipología, para que ustedes me entiendan. Fíjense, esa sería la representación en Corel de una unidad conceptual como pingüino. Les dice que hay una serie de eventos o de parámetros semánticos que representamos como una E, de predicaciones que se denominan en ingeniería del conocimiento. Cada una de esas predicaciones están definidas por conceptos, ¿de acuerdo? Por unidades conceptuales, más b 00, plus big 00, etcétera, etcétera, y una serie de operadores, tanto lógicos como de razonamiento. Los de razonamiento los tienen en la izquierda. Fíjense, nos dicen que pingüino es un pájaro, un ave, que es blanco y negro, que es grande, que vive en sitios fríos, que además tiene dos piernas y que esas dos piernas son cortas, y que además tiene aletas y no puede volar. Todo eso es lo que nos dice la máquina. Claro, alguno de ustedes dirá, oiga, perdone, en fin, que sepa yo, hoy precisamente que hay 42 grados, hay pingüinos viviendo en el Zoo de Madrid, con lo cual, mire, la predicación que la máquina infiere, de momento creo que no es cierta. Precisamente allí entran los operadores de razonamiento y allí entra la tercera o la cuarta cuestión que yo les planteaba. Tenemos la base de conocimiento, tenemos la tipología de conceptos, tenemos las unidades conceptuales que vamos a definir, que vamos a utilizar para definir esos módulos. Tenemos el lenguaje, que es de representación conceptual. Ahora, ¿cómo podemos inferir conocimiento? Miren, si observan, en cada una de las predicaciones, a mano izquierda, tenemos una serie de operadores, el más y el asterisco, que nos dice que esas predicaciones son rebatibles y las que llevan el signo más por delante son predicaciones que ocurren en todos los mundos posibles, es decir, son estrictas, ¿de acuerdo? Y las predicaciones que llevan el asterisco son rebatibles, lo que se denomina diffeasible logic, ¿de acuerdo?, en inteligencia artificial. Todo esto lo hemos implementado en los 3 módulos. Fíjense, el Cognicon tiene todos los guiones que les decía implementados con este lenguaje. Por ejemplo, entrar en un restaurante. Aquí hemos aplicado, esto el profesor Martínez Tomás lo sabe bien, toda la tecnología de la lógica temporal de Allen, es decir, que nos permite ir encadenando eventos en una secuencia temporal. Esto es lo que aparece en el Cognicon y que ustedes pueden ver. No tengo tiempo, lógicamente, lo pueden ver en la presentación, como la máquina va infiriendo el conocimiento. Es muy curioso porque a la máquina no se le tiene que dar nada por sabido. Todo hay que especificárselo, ¿de acuerdo? En el caso del onomasticón, la ingesta o la población de los conceptos fue relativamente rápida, puesto que desarrollamos reglas, fue un tipo de extracción semiautomática, desarrollamos una serie de, como pone ahí, extracción semiautomática, una serie de algoritmos que nos permitió a través o a partir del recurso de la Wikipedia ir poblando semiautomáticamente, por ejemplo, todos los lugares o todas las unidades conceptuales que denotan lugar. Por ejemplo, el Taj Mahal lo que nos dice es que es blanco y que es de mármol, que tiene 4 torres, tiene un minarete, que se construyó en 1633, que forma parte del patrimonio de la humanidad, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo?
Es decir, conocimiento como el que ustedes tienen, pero, lógicamente, llevándolo a la máquina. Bien, primera fase. Hemos logrado implementar conocimiento, representarlo a través de un lenguaje y una serie de unidades conceptuales. ¿Y qué puede hacer la máquina? Bueno, ya les he dado un pequeño atismo de cómo, a través de operadores de razonamiento, la máquina puede razonar. Pero ¿cómo razona? Es decir, nosotros hemos desarrollado un razonador, desarrollamos en su época un razonador, que nos permitía, pues, inferir, ¿de acuerdo?, conocimiento. ¿Y cómo? Bueno, nosotros aplicamos, hay lógica de primer orden, nosotros ese sistema, ese procedimiento, esa metodología no lo utilizamos, seguimos y aplicamos con el tema de redes semánticas, puesto que trabajamos con ontologías, a nadie les sorprenderá esta decisión. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a ver, esto es, como han visto, la ontología, la gran red de conceptos, dividido en metaconceptos, conceptos nucleares, etcétera, etcétera. ¿Qué hace? Y lo voy a explicar en 2 minutos y lo van a entender rápidamente. ¿Qué hace la máquina y cómo puede inferir información? Fíjese, la máquina va recorriendo y por inferencia y herencia va recuperando toda la información. ¿De acuerdo? Así actúa nuestro razonador. Les voy a dar un caso. Es la unidad conceptual pavo. La máquina nos dice que es un ave y que es grande. Dice, hombre, pero vaya, si ustedes aspiran a que la máquina entienda y a una granularidad semántica extrema, deberán ser más ambiciosos en el razonamiento. Efectivamente, fíjense, la máquina va recorriendo la ontología y allá donde ve la unidad +turkey 00, recupera esa información. Fíjense, es curioso porque en Wattle, en Papada, dice allí esa definición de ese concepto, dice que los pavos y los pollos tienen esa característica. Con lo cual, la máquina a continuación recupera esa información, ¿de acuerdo? Y fíjense qué curioso. Vaya, ya no es tan poca la información que la máquina recupera sobre pavo. Pero fíjense, incluso todo eso, es decir, que tiene papada, que engulle, ¿de acuerdo? Que engulle, toda esa información la puede ir recuperando la máquina, etcétera, etcétera. Que tiene un pico, que tiene, bueno, pues en fin, las plumas en fin, lo saben. Luego, sobre todo, nos permite desambiguar en algunos casos, como este dice, el carnicero obtiene carne de pavo del pavo. No, ahí es la carne y distinguimos y logramos desambiguar lo que es la carne del pavo de lo que es el animal. En definitiva, fíjense, a través de sistemas de herencia y de inferencia podemos recorrer la ontología, todos los modelos de conocimiento y podemos ir recuperando toda la información. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a ver, Juan le pidió a Ana una manzana. Fíjense, nosotros lo que queremos es esto. Desarrollamos un sistema de etiquetado semántico con nuestro lenguaje que es Corel. Y, fíjense, a partir de allí, la máquina puede inferir, por ponerles un ejemplo, que manzana, apple, 00, es una fruta que es un tipo de comida y un tipo de comida que no se bebe, que se come. ¿De acuerdo? Lo mismo con request. Request es un tipo de dar, es un tipo de transferencia, etcétera, etcétera. Pero aún más, fíjense, una cosa que a mí me parece realmente interesante. Juan le pidió a Ana una manzana. Nosotros esto no lo tenemos desarrollado. Hemos empezado a trabajar en el Presupposition Builder. Es decir, si yo les digo Juan le pidió a Ana una manzana, hay una presuposición, que yo creo que Ana tiene esa manzana. ¿Sí o no? Creo que eso es posible hallarlo a través de los postulados de significado, ¿de acuerdo? Es algo que no hemos desarrollado. Bien, con todo esto estamos trabajando en Artemis. Artemis, Dexter, Navigator, están inspirados en esta base de conocimiento. No tienen sentido sin esta base de conocimiento que desarrollamos en la primera fase del proyecto. Este sería el motor, ¿de acuerdo?, de Artemis, y donde estamos es trabajando en la construcción de gramáticas y en la construcción de ontologías satélites. Las ontologías satélites son aquellas que pertenecen a dominios discursivos especializados, ¿de acuerdo? Construimos las gramáticas a través de lenguajes controlados, lo que nos va a permitir, y esto lo pueden hacer ustedes, hacer resúmenes automáticos, identificar las palabras clave de un texto y, sobre todo, identificar el tema de un texto. Bueno, aquí tienen cómo funciona Artemis, pero no es libre de acceso aún, ¿de acuerdo? Y aquí, para etiquetar, y eso le dije a Elena, ¿y puede interesar? No, pero es que ya hay mucho XML, no hables de XML ni RDF. Bueno, pues me he callado y ya está, y he hablado de otra cosa. Pero todo eso, nosotros, lógicamente, trabajamos con lenguajes como les han explicado mis compañeros, y ahí volvemos a convergir otra vez todos. Con XML, lógicamente, este recurso lo debo lanzar con otros recursos, y para lo cual voy a emplear, pues, lógicamente, las técnicas del LOD o del Link Open Data y RDF. Aquí, todas las gramáticas computacionales que nosotros hemos creado están inspiradas y están compiladas, lógicamente, en XML. Y con esto, además, ¿qué?
Bueno, pues fíjense, con toda esta información, pues podemos, y de hecho estamos trabajando en, cuando yo les hablo de jerarquías de conceptos, recuperar información, todo esto lo hemos aplicado, por ejemplo, a enfermedades neurodegenerativas. Una fue el Alzheimer, ¿de acuerdo? Y estamos en ello. A mí me parece un tema apasionante, porque yo creo, fíjense, que uno de los deberes de los académicos es devolver a la sociedad lo mejor de nosotros mismos, que es el conocimiento que emana de nuestra investigación. Hoy hay muchos desafíos. Mire, con toda la humildad que a uno le da el enfrentarse a problemas grandes de investigación. Y la interacción hombre-máquina, créanme, no es un tema menor. Con toda esa humildad, bueno, pues intentas dar respuesta y si en algo puedes ayudar a mejorar la vida a muchas personas, yo creo que el objeto y el propósito está ya más que salvado. Por esa razón, fíjense, vuelvo a lo que insistía en esa convergencia. Yo, fíjense, ya les hablo como vicerrector de investigación, yo creo mucho en esa interdisciplinaridad. Nosotros hemos puesto en marcha proyectos precisamente que a mí siempre digo que me gusta ver sentado en una misma mesa a un informático, a un filósofo, a un economista, a un jurista y a un biólogo que comparten un mismo tema en común. Porque, fíjense, yo creo que lo que reclama es una mentalidad abierta, un respeto y, sobre todo, pues eso, el reconocer las tensiones entre intuiciones aparentemente rivales, sobre todo aspirar a ese saludable exquisitez crítica y académica que, en definitiva, es lo que define el juego de la ciencia. Pues yo hasta aquí he llegado, aquí tienen mis datos, créanme, espero que con esta sesión ya tengan una visión más comprensiva de todo el procesamiento del lenguaje natural y sin más, pues agradecerles, estoy a su disposición para cualquier duda y muchas gracias por su atención.